Muy buenas noches. Es un privilegio para nosotros nuevamente abrir la palabra de Dios, esperando que el Señor sea el que se manifieste esta noche. Y así como en otras noches, como en otras ocasiones, tú puedas sentir el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Me gustaría que antes de abrir su palabra, nosotros oremos, hablemos con el Señor para que Él sea el que nos bendiga. Oremos. Padre, en este momento vamos a abrir tu palabra y queremos, Señor, tener la certeza de que tú estás con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y que nuestros corazones sean llenos del poder de tu presencia. Hay jóvenes que están en el valle de la decisión. Hay personas que están en este momento a través de las redes sociales, a través de la radio, de Radio Amanecer Internacional, escuchando tu palabra y están diciendo en diferentes partes del mundo: yo quiero entregar mi vida a Jesús. En esta hora, Señor, dales el secreto de la victoria, que puedan entender que Jesús, el que murió, el que se levantó de entre los muertos, el que fue levantado de entre los muertos, Él es el secreto para ser perdonados y para ser restaurados y por fin llegar a ser cristianos completamente. Te lo agradecemos no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de la sangre del Señor Jesucristo. En este momento me gustaría que tú vayas conmigo al libro de Hechos. Y antes de leer el libro de Hechos, Hechos es un libro histórico que contiene historia, pero el 30%, más o menos el del 25 al 30% del libro está hecho a base de discursos o está conformado por discursos. Nosotros podemos encontrar diferentes discursos en el libro de Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Hechos, tú y yo podemos ver que Pedro le habló a los 120 discípulos, los 120 seguidores que estaban después de la ascensión de Cristo. En el capítulo 2 encontramos al mismo Pedro hablándole a los que habían venido de diferentes lugares del mundo para estar en el día del Pentecostés, para las fiestas del Pentecostés. Podemos encontrar también en el mismo capítulo, en el capítulo 3, al mismo Pedro hablándole a la gente en el pórtico de Salomón, donde aquel hombre a quien le dijeron: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, levántate. Encontramos a él hablándole al Sanedrín, al pueblo en ese momento. Podemos encontrar en el capítulo 7 también cuando Esteban está presentando su argumento de por qué sigue a Jesús y por qué predica el evangelio. Ahí tú y yo podemos encontrar que Esteban hace un discurso, presenta un discurso como si fuera narrando la historia. ¿Y qué decir de Pablo? En el capítulo 13, Pablo 2 veces narra también su conversión. Habla acerca de la resurrección de Cristo, pero también delante de Festo, delante de Agripas, presenta su conversión. Es decir, podemos encontrar varios discursos, muchos discursos en el libro de Hechos que contienen el pensamiento teológico o que contienen lo que el escritor Lucas quiere decirnos a nosotros. Pero de todos estos discursos, me gustaría que tú y yo vayamos específicamente a un discurso que es presentado, el mismo discurso prácticamente es presentado varias veces, pero por dos personas. La persona que voy a tomar como partida, o el discurso que voy a tomar como partida, está en el capítulo 13 del libro de Hechos, específicamente desde el versículo 26 en adelante. Él está hablando en una sinagoga de Antioquía. Y entonces nosotros podemos ver que en el verso 26 dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilatos que se levantara, y cuando cumplieron todas las cosas
que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Y este es el texto que más va a llamar la atención esta noche para mí. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Verso 30. El 31 dice, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pero me llama la atención que el discurso sigue diciendo, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. El 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, dice el texto. Por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Pablo está en Antioquía, entra a una sinagoga, comienza a predicar, entre otras cosas. Y entonces nos damos cuenta aquí que el mensaje principal que Pablo entendía que debía dar era el mensaje que tenía que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo. El versículo 28, 29 y 30 dice que a Jesús lo pusieron en un madero, los que vivían en Jerusalén, los que estudiaban la Biblia pero no la entendieron, dice Pablo. Lo pusieron en un madero y entonces luego del madero, al morir, le apearon y lo pusieron en una tumba. Pero Jesús, dice la Biblia, pero Dios lo levantó de los muertos. Cuando tú miras a algunos de los comentaristas más importantes del mundo, te das cuenta que ellos hablan como que específicamente el versículo 29 y el versículo 30 tienen que ver como con un resumen del evangelio. El evangelio está resumido en estas palabras. Dios envió a su hijo y éste murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Ahora bien, me llama la atención lo siguiente, y es que si tú vas al capítulo 10 específicamente del libro de Hechos, cuando tú miras el capítulo 10, desde el verso 34 en adelante, Pedro está dando otro discurso y se lo da en la casa de Cornelio, cuando, tú sabes, cuando él se encontró, cuando vinieron a personas a pedirles que le predicara enviados por el Espíritu Santo. Pedro está dando ese discurso y él dice claramente lo siguiente. Pedro dice, el verso 37 leemos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Galilea, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice el texto. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo Jesús, a quien mataron colgándolo de un madero. Hizo en la tierra de Judea, en un madero, a quien mataron colgándolo de un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este, dice el verso 40, levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos y nos mandó a que predicáramos al pueblo y testificáramos que él
es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, para que todos los que en él crean reciban perdón por su nombre. Me llama la atención. Me llama también a la atención que si tú vas al capítulo 3 del libro de Hechos, en el capítulo 3, después de la curación del cojo, el famoso milagro de la curación del cojo, dice de la siguiente manera. El verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Hijo de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y entonces dentro del discurso me llama la atención que el verso 19 dice: así que pues arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Si usted va conmigo, si vas conmigo también al capítulo 2 del libro de Hechos, vas a encontrar que en el segundo discurso de Pedro es la misma línea argumentativa que vas a encontrar. Pedro habla acerca de la historia y de las profecías, las profecías que presentaban los profetas del Antiguo Testamento. Pero entonces, cuando él comienza a hablar acerca de Jesús, entonces dice lo siguiente. El verso 25 dice, el verso 23, a entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El texto presenta el mismo argumento que encontramos en el capítulo 3, que encontramos en el capítulo 10 y que encontramos en el capítulo 13. Aquí estamos viendo que el evangelio, el mensaje del evangelio consiste en que Jesús vino a la tierra a morir por ti y que Jesús resucitó por ti. Déjame decirte algo en el nombre del Señor ahora. Pedro en el capítulo 2 le dice a cada uno de ellos qué debemos hacer para tomar en cuenta este acto histórico del Señor Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice. Para perdón de los pecados. Ahora no sé si te diste cuenta. Dice aquí en el capítulo 2 que hay perdón para los pecados. En el capítulo 3 dice que nosotros vamos a ser perdonados por la muerte y la resurrección de Jesús. En el capítulo 10, en la casa de Cornelio, Pedro dice, a los que crean en él recibirán perdón de los pecados en su nombre. Y Pablo, en el capítulo 13, dice en el verso 38, sabed pues esto, hermanos, que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. El mismo discurso, Pedro lo presenta, Pablo lo presenta. Al parecer, en la comunidad primaria de nuestra iglesia, dentro de los primeros predicadores del siglo I, tener en cuenta que Jesús murió y que Él resucitó era importante. Ese es el resumen del evangelio. Tú no necesitas otra cosa para ser salvo que entender que hace un poco más de 2000 años Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, y al ser levantado allí, tus pecados, Él se hizo responsable de tus pecados. Pero no solamente eso, Él
fue puesto en una tumba y al tercer día se levantó diciéndote a ti que en lo que tú no puedes tener la victoria, Él la tiene por ti. ¿Acaso has escuchado un mensaje más sorprendente que este? No, Él murió y resucitó. Ahora bien, hay posibilidades de que esté hablando para alguien que ha escuchado la palabra de Dios estos días. Pero ese alguien tiene sentimiento de culpa por algún pecado que ha cometido. Ese alguien siente que puede creer que él es tan malvado que Dios no puede amar a una persona como tú. Ese alguien es una mujer que sus pensamientos la atormentan de tal manera, porque tiene pensamientos y secretos de su pasado, que si el mundo supiera cambiarían el concepto, sus amigos cambiarían el concepto que tienen de ti. Ahora, ¿en qué te ayuda esto que te estoy hablando? Sencillo, veámoslo desde este punto de vista. Pedro en el capítulo 2 le habla a personas que estuvieron en la muerte de Jesucristo. Gritaron, debe ser asesinado. Pedro en el capítulo 3 le recuerda a las mismas personas que ellos fueron los que mataron a Jesús. Pedro en el capítulo 10 habla de cómo por los pecados de la gente Jesús murió. Y Pablo en el capítulo 13 presenta el mismo argumento para gente que estaba lejos y dice, Jesucristo murió por nuestros pecados. Ese es el sentido. Él murió por nuestros pecados. Él subió a la cruz porque tú eres malvado, porque yo soy malvado. Lo lógico es que ellos merecían morir. Ellos merecían morir. Mataron al Hijo de Dios. Lo maltrataron por error. Algunos creyendo hacer lo bueno, dice acá, por ignorancia, dice uno de los discursos. Hace muchos años atrás, cuando yo era un niño, yo recuerdo que fui jugaba básquetbol en una de las canchas de mi tierra natal, de mi ciudad natal, y entonces después que terminábamos de jugar, siempre íbamos al mercado a comprar frutas. Y cuando íbamos al mercado a comprar frutas, al acercarnos era algo bonito por el único hecho de que nosotros tomábamos comprábamos frutas, pero ese día alguien había regado muchas naranjas en el suelo, muchas naranjas. Y entonces uno agarraba las partes que estaban mal, que ya no servían, la cortaba con algún cuchillo y comíamos naranjas o comíamos guineo, cosas como niños. Pero ese día yo recuerdo que vi una naranja, la más amarilla que he visto en mi vida, la más grande, la más bonita. Y escúchame bien, yo tomé la naranja y me fui con ella a mi casa. Cuando llego con la naranja a mi casa, todavía Dios sabe que yo me la encontré. Cuando llego a la casa con la naranja, mi papá está en la puerta de la casa y mi papá me pregunta que de dónde yo saqué esa naranja. Y yo le dije, la saqué del mercado, alguien las botó y yo vi una y la tomé. Y mi papá me dijo, pues vamos al mercado para ver de dónde la tomaste. Yo muy humildemente agarré mi naranja y comencé a caminar porque yo sabía que ahí iban a estar las naranjas que habían botado. Antes de yo llegar con mi papá, el camión del ayuntamiento que recoge la basura en la ciudad había pasado por el lugar y habían recogido todas las naranjas y no había naranja. Cuando llegamos ahí, mi papá me dice, ¿dónde están las naranjas? Y yo le dije, papi, no vas a creer, pero ahí eso estaba lleno de naranjas. Hay un hombre que está vendiendo naranjas cerca del lugar. Y en una mesa, las naranjas de él se parecían a la mía. Y entonces mi papá le preguntó, ¿él tomó esa naranja? Y el hombre dijo, no. Y mi papá dijo, entregue la naranja. Yo era inocente, entregué la naranja y mi papá me llevó desde el mercado hasta la casa y me pegaba con la correa
con el cinto, con el cinturón, como le llames. Me pegaba y me pegaba. Y yo le decía, papi, que yo no me la tomé, no la tomé. Él me castigó injustamente creyendo hacer lo bueno. Yo me sentía indignado porque yo estaba sufriendo por algo que no había hecho. Lo mismo pasó con Jesucristo. Quien debía morir eras tú, no Él. Él no había pecado, Él no había hecho nada, pero alguien lo juzgó. Tú y yo lo juzgamos, nuestros pecados lo condenaron a morir. Y entonces Él pagó por nosotros inocentemente. Cuando miramos a quien estos hombres dan este discurso de salvación, estamos encontrando gente que eran culpables de la muerte de Jesucristo. Ellos eran culpables. Lo lógico sería que que Jesús se levantara de entre los muertos. ¿Sabes para qué? Para condenarlos a ellos. Eso era lo lógico, que Jesús se levantara de entre los muertos y después que viera todo el mundo su gloria, Él los castigara. ¿Y acaso no es eso lo que la gente te dice? Que tú mereces el castigo, que tú le has fallado a todo el mundo, que tú has fracasado en tus promesas, que no cumples lo que has prometido a tu familia. ¿Acaso no es eso lo que te dice tu propia mente? Que tú eres culpable de las desgracias que ocurren en tu vida. ¿Acaso no es eso lo que dice tu mente cuando te dice que tus padres te abandonaron cuando eras un joven? Creciste teniendo que luchar solo en la vida. Y entonces de alguna manera tú crees que eres el culpable incluso de la muerte de tu padre, de tu hijo, de tu amigo. El sentimiento de culpa está ahí. Soy culpable de cómo vivo. Pero Jesús se levantó no para juzgar a quien debía, a quienes lo habían matado. En los 4 textos que leímos, dicen, y después que se levantó para perdonarlos. Él debía levantarse para crucificarnos. Él debía levantarse para demostrarte que estás perdido o perdida. Pero si alguna persona de las que me está escuchando en esta hora, a través de las redes sociales, a través de un canal de televisión, a través de Radio Amanecer Internacional, si hay una persona en este momento que quería tener aunque sea una chispa de esperanza de que Dios puede perdonar sus pecados, pues aquí está la respuesta. Él murió por ti. Tú merecías morir, Él murió en tu lugar, pero se levantó para que tú no fueras condenado y pudieras encontrar perdón, salvación, restauración y vida eterna, para que tú fueras perdonado. Por lo tanto, amigo, amiga, sin importar quién seas, sin importar lo que diga la gente, muchas veces nosotros decimos solamente, yo no merezco la salvación, yo no merezco el perdón de Dios, tú no mereces el perdón de Dios. Pues en esta hora te voy a decir algo. Si tú te mereces el perdón de Dios, porque Jesucristo vino a la tumba, vino a la cruz y resucitó para que tú tuvieras el perdón. Él te regaló el perdón. Pero ¿y cómo es que yo no merezco ser perdonado? Si Él perdonó y resucitó para que los mismos verdugos de Él fueran perdonados, ¿por qué Dios no puede perdonar tus pecados? ¿Por qué Dios no puede perdonar tus pecados? ¿Por qué Él no puede levantarse ante tu vida y cambiarla para siempre? Claro que puede. Claro que Jesús puede darte perdón en esta hora. Lo único que tienes que hacer es entregar tu corazón a Él. ¿Sabes algo? Hace muchos años, o hace algunos años atrás, yo di una campaña evangelística en un lugar. Realmente, antes de esa campaña,
teníamos programado que algunos jóvenes tenían que andar por muchos barrios llevando un sermón mío de algunos 10 minutos. Y ese sermón de algunos 10 minutos estaba siendo presentado por las personas de madrugada. En una de esas madrugadas, ellos ponían unos equipos de sonidos, así como están trabajando los muchachos en este momento en algún lugar, los jóvenes, para que tú conozcas el evangelio. Pero esto lo hacían con músicas. Y entonces tomaban la música y la ponían un sermón de su servidor, de este servidor en un momento dado, en algún lugar. Pero un día mis amigos vieron a un hombre vestido de mujer que venía borracho de algún lugar. Y ese hombre que venía borracho, al estar vestido de mujer, uno de mis amigos dijo: esas personas sí no pueden ser cambiados. Esas personas es difícil aún para Dios cambiarlos. Increíblemente, cuando él siguió su camino, otro equipo de muchachos, porque eran dos vehículos con bocinas que ponían en cada barrio, en cada esquina. Y entonces lo vieron y dijeron lo mismo: ese sí está perdido, no puede pasar nada con él. ¿Qué va a hacer Dios con él? Y entonces, ese día donde llegaron, ellos ponían el sermón, y después de poner el sermón, ponían música y luego ponían el sermón. Cuando se percataron que venía ese mismo joven vestido de mujer, caminando, entrando al lugar donde ellos estaban, y entonces se percataron de que él llegó frente a la bocina. Y cuando él iba a abrir una puerta para entrar a su casa, en ese momento comenzó el sermón. Y él se detuvo. Y entonces escuchó las palabras que decían el sermón. Y cuando terminó el sermón, los jóvenes esperaban la gente para orar. Él se devolvió de su casa y dijo: ¿pueden orar por mí? ¿Pueden hacerlo? Y entonces le dijeron que sí y oraron con él. Él preguntó: ¿dónde la iglesia se reúne? Y entonces, ¿dónde la iglesia se reúne? Le respondieron. Le dijeron dónde la iglesia se reunía. Ahí, en ese momento, este joven al siguiente culto fue a la iglesia vestido de mujer. Al siguiente culto después de ese fue a la iglesia vestido de mujer. ¿Y sabes quién era el que llegaba a la iglesia primero que todos? El hombre, el joven vestido de mujer, un joven vestido de mujer. Y el siguiente sábado, ahí estaba aquel joven con una Biblia en la mano, vestido de mujer. Cuando iban a salir el siguiente domingo a llevar el evangelio a otro barrio, ¿sabes quién fue el primero que llegó a la iglesia de madrugada? Un joven vestido de mujer. ¿Qué había pasado con él? Ese día él cuenta que cuando él se detuvo en la puerta, las palabras del sermón eran específicamente para él. Eran para él. Y él había pensado que nunca podría salir de esa vida, como tú, que piensas que estás tan hundido que no puedes ser salvo ni salir de esa vida. Déjame decirte algo ahora. Ese hombre escuchó la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no era de cualquier persona o de cualquier Dios. Era de un Dios que había muerto por él, pero de un Dios que también se había levantado de la tumba. Y si Dios puede levantarse de la tumba, ¿por qué no puede transformarte a ti si te levantas y entregas tu corazón a Él? Escribe ahí, donde quiera que estés, si me estás viendo por las redes sociales: yo quiero levantarme esta noche porque quiero ser salvo. Quiero ser perdonado, quiero ser salvo. Y este hombre, al escuchar la palabra de Dios, creyó. Y él fue vestido de mujer. Pero un día llegó sin las prendas de mujer. Y otro día llegó, ya no usaba una falda. Otro día llegó con un pantalón. Otro día llegó con todo como un hombre. Y un día llegó recortado a la iglesia. Y él decía: ya no soy lo que era antes, ahora soy un hombre porque fui transformado por Jesús y fui perdonado. Si él fue perdonado de sus pecados lascívicos,
¿por qué tú no puedes ser perdonado? Dios te ama y donde quiera que estés en este momento, Él puede darte la victoria. Esta es tu noche grandiosa, porque hoy puedes tomar la decisión de ser su hijo, porque hoy puedes ser transformado, porque hoy puedes ser perdonado. Dios resucitó para que fueras perdonado. Jesús entró a lo más profundo que hay, la muerte, la venció, y Dios lo levantó para que cuando digan que tú no puedes ser perdonado, Él tenga el papel, la garantía de decir, para decir, este joven puede ser perdonado porque mi hijo, quien murió por él, lo perdonó. ¿Por qué no te entregas al Señor en esta hora? Dale tu corazón a Jesús. Permite que Él te transforme, que Él toque tu vida. Permite que Él vaya quitando, así como a este joven, Él te vaya quitando lo que debe quitar. El odio, la angustia, el rencor. Que Él quite tu sentimiento de culpa. Que Él sea quien te quite el insomnio porque no puedes dormir. Hoy levántate y ven. Ahí donde estás, voy a orar contigo. Y escribe mientras oro, si quieres, o después de orar. Hoy me levanto para que Dios me perdone nuevamente. Señor, perdóname, dile, y serás perdonado. Padre, muchas gracias por tu presencia. Te pido, Señor, que toques a cada vida aquí, que puedas entrar en el corazón de cada persona angustiada por el pecado y que podamos encontrar en ti el perdón que nos ofrece que Cristo haya resucitado. Gracias por esa persona que se está entregando. Gracias por esa mujer que está en este momento frente a la pantalla del dispositivo diciendo, yo quiero ser salva. Gracias por esa persona que me escucha a través de la emisora diciendo en esta hora, si Jesús se levantó, yo merezco ser cambiada porque Él compró mi derecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.